¿Qué pausa? ¿Qué pasa, gente? Una semana más en el canal aquí con el Mati. Continuamos y esta semana, pues nada, se viene una obra que son unos prints, unas estampaciones que realicé en Londres, que me hace ilusión, pues nada, enseñaros. Y es más que nada, pues eso, explicar un poco y ver lo mismo, el diálogo artístico o las connotaciones que yo saco o el tipo de conclusiones a las que yo llego para tomar decisiones. Así que nada, vais a ver cómo los termino, cómo los cuelgo en la bajera y cómo los explico un poquito y veis distintos detalles. Así que nada, no le voy a meter muchísima chapa, ya sabéis cómo va esto. Espero que os goce el vídeo y hasta una semana más. Venga, chavales, otra, continuamos. Bueno, ya estamos aquí, vamos a volver a un par de prints, que bueno, tengo unos cuantos de estos, pero en definitiva os quería enseñar el par de mis favoritos, que en este momento, bueno, y sí te digo en este momento porque puede que cambien, son los del color plata, como podéis ver, y son tanto el Museo Guggenheim de Bilbao como el Museo Teiza, aquí de Pamplona. Y nada, nos vamos a remontar a Londres hace, yo diría que algo más de un año, que ya es decir, y a mi primer trabajo, a mi primer ejercicio en la universidad. Para el que no sepa, las universidades de arte, pues normalmente, bueno, según el ámbito que sean, tratan sobre todo de explicarte, ¿no? O enseñarte sobre todo con ejemplos y con críticas el cómo funciona, ¿no? O de qué modo puedes expresarte o cuáles son las diferentes soluciones, ¿no? que se plantean a la hora, pues eso, de llevar una idea o un discurso a cabo. Entonces, en este caso, como habéis visto, son un par de batallas, la estética y el trabajo tiene que ver, como estáis viendo, con un stick war, una guerra de palillos o de palos, ¿no? En definitiva, pues estos muñequitos cabezones, ¿no? Que cada uno, pues supongo que en algún momento de su vida ha tratado o ha dibujado en algún momento de aburrimiento o simplemente pues para pasar el rato, como lo hacen la mayoría de chavales. Parece demasiado complejo, parece que hay demasiados detalles, pero hablando técnicamente diríamos que son tres planchas de serigrafía distintas combinadas una encima de la otra como si fuesen capas. En el print, ¿no? A la hora de estampar, en las pantallas de serigrafía es muy importante hablar de capas y hablar de qué cosas van por encima de otras, sobre todo para crear al final una composición y un resultado final pues más amplio o más rico, que digamos, ¿no? Entonces, tres capas, y aquí donde veis pues las podríamos distinguir como una imagen realista del museo, ¿no? Eso es lo que hace ponernos en situación, el que la obra tenga un lugar y eso, y una localización, y con eso ya empezamos a conversar, ¿no? El hecho de por qué eliges cada una de las imágenes y demás, eso es parte de la obra y del concepto. Aparte, la segunda capa sería como este patrón de cuadrados, ¿no? De color plata, y en mi caso pues lo que quiere reflejar, ¿no? O el sentido que le doy es el fondo que tendría un cuaderno de matemáticas o de colegio, bueno, un cuaderno cuadriculado. Como última capa y tercera podréis ver pues esta pedazo super hiper mega composición que digamos que es libre, ¿no? Que he dibujado a mano, pero que por otra parte esto mismo se ha llevado a una plancha de serigrafía y se ha serigrafiado, y por tanto pues podía hacer diferentes repeticiones. Como habéis visto, estos son el color plata, pero cambiando el color de los cuadrados mismos, ¿no? De este fondo que os acabo de explicar relacionado con representar un cuaderno, pues se puede cambiar el color y conseguir resultados como este. Las dos capas anteriores, como son las del museo y las de los propios muñequitos en la guerra, siguen siendo las mismas, pero a la hora de cambiar el color, pues nada, pues dan resultados distintos. Por último tengo aquí el amarillo, que también da pues un resultado bastante jugón. Hemos hablado de capas.
y cómo se podría llegar a materializar pues una obra o una composición como esta, pero también os quería comentar y hablar un poco pues del significado y del por qué he elegido estas imágenes, ¿no? O esta obra, porque en definitiva yo creo que puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces pues es curioso saber el por qué tomo decisiones. Como veis, pues es una imagen de guerra, ¿no? Por tanto el motivo en general no es que sea muy positivo. Estáis viendo que la gente se pelea, en general se dispara, y hay como un ambiente bastante agresivo en ese aspecto. Por otro lado, el hecho de que esté representado con estos muñequitos, ¿no? Y como con esta simpleza de niño pequeño, ¿no? Porque es un dibujo que, como he dicho, todo el mundo ha probado a dibujar y no es nada más que pues unos simples trazos, pues le da también como ese toque de humor que digamos, o de poca seriedad, ¿no? Entonces es un poco también crear esa línea, ¿no? Crear como ese concepto de guerra serio que en definitiva no tiene ninguna connotación positiva, pero de todos modos pues se puede ver reflejada en esta imagen, y trato de representarlo con esa idea de niño pequeño, de cuaderno, de no llegar a entender el concepto o la idea de las cosas todavía. Y luego, como connotación, hemos hablado de la guerra, por tanto hay una guerra disputada entre dos bandos, y en este caso pues como el título dice, Autonomous War, ahí va la pronunciación, guerra por la autonomía. Con mi colega el Malab fue tan simple como preguntárselo a la IA, que es básicamente lo que vengo aquí a representar, y por tanto se llega a entender el por qué elegí un museo, ¿no? En definitiva es un poco mantener esa conversación de qué es arte, qué no es arte, si el arte es solo de humanos, si el arte es algo que se puede encontrar en la naturaleza como en un simple árbol o en un simple animal que no quiere llegar a materializar nada, sino que está en la simpleza y en la propia naturaleza. Por otra parte, la IA y la inteligencia artificial pues no deja de ser también algo, ¿no? Algo creado por el ser humano. Entonces, como digo, Autonomous War, y en este caso, como para darle ya ese toque y firma personal, hay aquí un muñecajo, un cabezón de estos que está grafiteando el Smog, ¿no? Como también dando su opinión, que cada uno puede interpretar sobre el arte urbano, el vandalismo y demás. Así que la única diferencia entre humanos e IA es que el diseño cambia en las cabezas. Los muñecos humanos son redondos y la IA pues son con la cabeza cuadrada, así como típica de que se dibujaría un robot, como con una pequeña antena y demás. Hay jetpacks, hay bastantes pues eso, elementos que distinguen al ser humano de la tecnología, pero reflejados como en algo muy simple y en un terreno de juego como puede ser un museo, pero en este caso interpretado como un terreno de batalla. Así que yo creo que esto sería todo por ahora. Esto solo quería comentar un poco el trasfondo de esta primera obra y el por qué la hice, de qué modo la materialicé, y la verdad que estoy bastante contento con el resultado y nada más, chavales. Supongo que me habré quedado a gusto. Continuamos. Bueno, gente, y para terminar o concluir el vídeo de alguna manera, voy a dejar por finalizado el ejercicio, y pues para esto voy a hacer unos planos épicos y va a ser como el proceso que vais a ver en el vídeo. Datos curiosos, ¿por qué no? Para el canal. Espero que os haya gozado el vídeo como siempre. Seguimos una semana más. Continuamos. Venga, chavales.